Coaching Empresarial con Mike Lara en Capital Noticias. Es tiempo de saludar aquí en esta mesa de trabajo a Mike Lara con el tema cómo ser resilientes ante las pérdidas. Un tema sin duda muy complicado, Mike, pero que al final de cuentas hay que saber cómo abordar. Buenos días. Hola, muy buenos días, Joeme. Buenos días, Luis Armando, toda la gente que nos está escuchando. Así es, normalmente hablamos aquí en esta mesa un poquito de lo que son las empresas o el coaching empresarial. El día de hoy quisiera hablar de este tema que es un poquito más aplicado a nivel personal, precisamente por lo que estamos pasando del terremoto, ¿no? Y ser resiliente precisamente, hoy en día o en estos momentos la resiliencia es muy importante en las personas, en los estados y en el país sobre todo. Pero a veces no sabemos cómo vivir esa resiliencia para salir adelante ante esas pérdidas. Es un proceso y lo primero precisamente es entender que la resiliencia es la habilidad para resurgir y para salir de esos procesos difíciles o de crisis de una manera de aprendizaje y transformar esos momentos de crisis en un proceso de desarrollo precisamente. Es, ¿qué estoy aprendiendo de esta situación? ¿Sí? Porque ya está, o sea, ya pasó, ya nos está sucediendo, o sea, ya no hay más. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué vamos a hacer a partir de este momento, ¿no? Y es importante entender que cuando empezamos un proceso de resiliencia es también vivir el proceso de duelo. El proceso de duelo, hay varias etapas en el proceso de duelo, cuando se te muere un familiar, cuando tienes cualquier tipo de pérdida, cuando te divorcias, cuando te muere una mascota, o cuando pierdes parte de tu gente en tu estado, en tu país, ¿sale? Y de repente decimos, no, en otros estados no, pues que aquí no llegó y no pasó gran cosa. Pues sí pasó porque nos quitó, sí perdimos tranquilidad. Entonces, al final de cuentas, es un proceso de duelo y hay que vivirlo. Y lo primero es, en el proceso de duelo, es la negación, es como que no entendemos bien qué está pasando y no lo aceptamos. Y es un proceso, es un poquito un sistema de defensa para no sentir esa gravedad de lo que está pasando y no preocuparme o no ponerme triste o no quebrarme o no sentir ese dolor. Es un sistema de defensa ante el dolor precisamente. Los seres humanos, por naturaleza, tratamos de evitar el dolor. Entonces, pero es parte de ese proceso de duelo y es importante vivirlo. Es importante vivirlo, pero no quedarnos ahí. Dicen, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una decisión. Entonces, de hecho, podría tratarse hasta de un proceso, ¿no? Es un proceso, de hecho, sí, exactamente. Para que sí, real, en un momento dado, asumirlo, pero que debe avanzar. Claro, exactamente. Como bien lo dices, es un proceso que no puedes quedarte atascado ahí. Primero, obviamente lo niegas, después empiezas un poquito como que entendiendo viene la pregunta de ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí, no? Ese es el proceso, la segunda etapa, que es la ira. Me da un poco de coraje de por qué está pasando a mí, no lo entiendo, culpo a la gente, culpo a familiares, culpo a Dios, culpo a muchas personas. Es normal y está bien que lo vivas, pero como decimos, hay que salir de ahí. Lo otro es cuando pasamos a la negociación, que es, si hubiera hecho esto, si mejor hubiera, el hubiera es una característica de esa etapa de negociación, se le llama, porque como que estoy entre en que lo acepto y como que lo niego. Y si hubiera hecho esto, como si todavía hubiera cosas que hacer en ese momento para que se arreglen las cosas, cuando ya no las hay, ¿no? Puedes hacer cosas a partir de ahí para adelante, pero ya no. Después ya viene la depresión, en donde empiezas a aceptarlo, pero con una tristeza. Ya se va el coraje y viene un poquito la tristeza, la melancolía, y ese es un síntoma cuando nos ponemos tristes, cuando nos hundimos en esa depresión y cuando la gente vive esas pérdidas y se encierra en su cuarto y duerme mucho. Es un proceso de depresión, obviamente es depresión, pero es parte del proceso de duelo. Y es bueno que lo vivas también. Según los psicoanalistas, es importante que vivas eso, pero es importante monitorearlo y a ver cuánto tiempo llevas en esa etapa. Y es importante, Mike, resaltar que pues todas las personas lo viven de una manera distinta. Por supuesto. Y a algunas personas les gusta que les preguntes, que estés atento, y a otras personas definitivamente no les gusta que les toques el tema y prefieren ellos tocarlos cuando ellos consideran, o
con algunas personas en particular y no con cualquier persona o en cierta circunstancia. Exactamente, porque cada quien tiene diferentes niveles de confianza con las personas. Como tú bien lo dices, lo vivimos de manera diferente. Entonces esos tiempos, en esas etapas, las tenemos, puede durar una persona un día, puede durar una semana, otra persona a lo mejor 3 semanas, un mes, no sé. Sí, pero lo importante es salirse independientemente de cuánto tiempo te quedes en cada etapa, ¿no? Y al final obviamente viene la aceptación, en donde realmente ya entendemos que todo va a estar bien. A lo mejor ya no como estaba antes, pero sí va a estar bien y vas a vivir y vas a poder seguir adelante. Obviamente es una decisión personal, pero es importante vivir ese proceso de duelo, como decíamos, sanamente. No satanizar de que ya se metió en la depresión, ya se va a suicidar, cosas. No, es normal, simplemente hay que monitorearlo. O que ya está con coraje y culpando a todo el mundo, es parte de un proceso de duelo. Es perfectamente, negarlo también es perfectamente normal. Pero hay que vivir ese proceso y pasarlo, ¿no? Y a partir de ahí, después de que pasamos con ese proceso de duelo, es importante tener esa capacidad de introspección. Es analizarnos de cómo estamos viviendo. Ahorita, por ejemplo, con esta situación, es entender, ¿realmente estamos viviendo o dándole la prioridad a lo verdaderamente importante? ¿O seguimos en esa lucha de egos y de poderes y de yo tengo la razón? Y eso, cuando te encuentras con este tipo de situaciones, es en donde de repente valoramos y te das cuenta, porque la gente ahí ya no hay clases sociales, ni hay que si yo tengo la razón, que tú, que yo. Vamos a ayudar y vamos a salir adelante juntos, y así sucede, ¿no? Pero ¿por qué tenemos que esperar a que sucedan este tipo de desgracias para poder hacer conciencia de cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Sí? Y qué es lo que qué legado estamos dejando a las siguientes generaciones, ¿no? Es un poquito hacer esa capacidad, ese proceso de introspección. Lo penúltimo es mantenernos motivados, con una motivación importante, esencial. De nada sirve, hace poco estaba viendo en las redes sociales las publicaciones de muchos desastres, todo eso, y sí sirve al principio para de repente darnos cuenta de la magnitud de la situación, pero ya después realmente no sirve de mucho, ¿no? Más bien genera mucha tensión en la gente. Creo que sirve más estar publicando centros de acopio o cómo puedes ayudar, los kits de niños, de comida y todo eso, que seguir publicando las partes de las desgracias, ¿no? Entonces, no sirve para motivarnos, y lo que necesitamos es motivarnos en esos momentos difíciles, pues para seguir adelante y tener esa energía, porque eso al final de cuentas te resta energía cuando no estás así. Y finalmente, autorregularnos emocionalmente. Es importante estar serenos en esas situaciones, mantenernos con un temple. Temple no es lo mismo que ser insensible. Puedo ser sensible a lo que está pasando, pero no quebrarnos ante eso. Si nos quebramos, ya no accionamos. Convertir esa emoción en acción. O sea, sí, ya les decía hace poco en una publicación, ¿quieres llorar? Llora. ¿Quieres rezar? Reza. ¿Quieres ponerte triste? Ponte triste, se vale. Pero conviértelo en acción. Ve a tu centro de acopio o desde donde estés puedes ayudar, pero conviértelo en acción. Reacciona, y eso también te ayuda a autorregularte emocionalmente, precisamente. Pues sin duda, un tema muy interesante. Muchas gracias, Mike. No, gracias a ustedes y a toda la gente que nos escucha. Capital Noticias.